A lo largo de la historia, el hombre ha matado para comer. Normalmente, a otras especies. Pero a veces, comer humanos es la única manera de sobrevivir. En la década de 1820, 8 presos fugados se internaron en la inhóspita maleza australiana y terminaron luchando por la supervivencia. En 1884, 4 marineros de un barco naufragado se enfrentaron a una atroz decisión que sentaría un nuevo precedente legal en Inglaterra. Y durante la Segunda Guerra Mundial, unos soldados japoneses fueron abandonados en Papúa Nueva Guinea, con horribles resultados. Estos hombres se encontraron en situación límite. ¿Matarían para comer o morirían? Canibalismo, supervivencia extrema. A principios de la década de 1820, el sistema carcelario de Gran Bretaña estaba saturado. Delincuentes de toda clase, desde ladronzuelos a crueles asesinos, eran arrancados de su tierra y enviados al que parecía el lugar más remoto del planeta. Tasmania, una isla al sur de la costa de Australia. Los peores delincuentes se encontraban más lejos de la civilización, confinados en una colonia penal, el Macquarie Harbour, un infierno donde se les obligaba a soportar 7 años más de trabajo extenuante. La vida en Macquarie Harbour era muy dura. Hay un caso de un convicto que mató a su compañero, y cuando le preguntaron por qué, dijo que prefería morir ahorcado que seguir en Macquarie Harbour. Cualquier infracción de las normas conllevaba un azotamiento despiadado. Las espaldas de los hombres sangraban con el segundo latigazo. Literalmente los despellejaban vivos. En septiembre de 1822, 8 presos asignados al mismo destacamento de trabajo agotador decidieron que ya habían tenido bastante. Idearon un plan para escapar. Iban a robar un bote y escapar por el mar, llegando quizás a Asia o a Sudamérica. Normalmente estaban bajo la supervisión de lo que se llamaba un preso guardián, que no iba armado. En un descanso lo ataron a un árbol y salieron corriendo. Los hombres se marcharon solo con lo puesto: unos bocados de pan y un hacha. Robaron un barco, pero casi inmediatamente su plan de huida se fue al traste. Enseguida se encendieron las señales de fuego que alertaron a las autoridades. La única salida del puerto fue bloqueada. En cuanto vieron los fuegos, supieron que tenían que volver a tierra. Varios habían intentado escapar antes por tierra de Macquarie Harbour, pero sin éxito. Decían que sus huesos habían quedado entre los matorrales o habían sido comidos por los nativos. No les entusiasmaba hacerlo, pero era la única forma de continuar. Los 8 convictos se internaron en la espesa e inexplorada maleza con la esperanza de alcanzar tierras colonizadas, la única zona habitada de Tasmania, además de Macquarie Harbour. Pero debían atravesar rápidamente más de 100 arduos kilómetros para sobrevivir. El problema es que en esa zona de Tasmania no hay nada de comer. Los únicos animales que se pueden ver por allí son los cuervos burlándose desde los árboles y a veces lagartos en tierra. No se puede cazar nada para subsistir. Mientras atravesaban la maleza, un preso llamado Robert Greenhill se alzó como líder. Greenhill era marino. Sabía orientarse con el sol y las estrellas. Por eso guió a este grupo por una de las tierras más inaccesibles y difíciles del mundo. No es broma. He estado allí y es una tierra muy difícil. A pesar de haber vivido en duras condiciones en el penal, no estaban preparados para lo que les esperaba. Gastaron enormes cantidades de energía y no tenían prácticamente nada que comer. Al 8º día de este viaje estaban a punto de morir de inanición. Con el hambre, la tensión aumentó. Y estalló la discordia. El grupo empezó a dividirse. Los hombres menos preparados eran incapaces de seguir el ritmo y abandonaron a 3 de ellos. Los que superaron esta situación un poco mejor estaban cada vez más descontentos con el grupo que los retrasaba. Por la noche se separaban en 2 campamentos. 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 2 ca
Greenhill, el líder, y su amigo Travers se quedaron con Bodenham, Mothers y Pierce. El grupo más pequeño y más lento, Dalton, Kennerly y Brown, encendió otro fuego. En este momento Greenhill hizo una escalofriante propuesta a los hambrientos hombres de su grupo. Podéis hacer algo. De sus días como marinero, conocía una oscura práctica llamada la costumbre del mar. Todos los marineros conocían la costumbre del mar. Lo que ésta decía era que en caso de naufragio o abandono, si estaban muriendo de sed o de hambre, se sortearía y el perdedor sería sacrificado y comido para que los demás conservaran la vida. Yo lo he visto hacer. Greenhill debía saber que a la hora de la verdad se podía comer a uno de sus compañeros. Sacrificamos a uno para que el resto sobreviva. Los hombres del campamento de Greenhill estaban tan desesperados que aceptaron. Pero en lugar de echarlo a suertes, eligieron a la víctima de una forma menos imparcial. Escogieron a Dalton. Había azotado a otros presos, y un hombre que traicionaba así a sus compañeros era considerado lo peor de lo peor. En total oscuridad, Greenhill cogió el hacha y la descargó en la cabeza de Dalton. Travis, que había sido granjero y había sacrificado ovejas, sabía exactamente cómo descuartizar el cadáver. Aunque ninguno de los hombres había comido durante días, esa noche solo Greenhill y Travers consumieron la carne. Incluso estos hombres tan duros y hambrientos debieron sentir un rechazo que tenían que superar. Pero a la mañana siguiente, las punzadas del hambre los obligaron a dejar de lado los escrúpulos. Cuando despiertas hambriento, el olor de la carne cocinada puede hacerte cambiar de idea. Greenhill y Travers racionaron la carne. Con los estómagos llenos, los presos siguieron avanzando. Pero dos hombres tenían serias dudas sobre la nueva estrategia para sobrevivir. Brown y Kennerly tenían un pacto con Dalton. Lo habían visto escrito en sangre ante sus ojos. Sabían que seguramente serían los siguientes. Poco a poco se iban quedando cada vez más atrás, dejando que los demás se adelantaran. Y entonces dieron la vuelta y regresaron a Macquarie Harbour. Sabían que no los recibirían con los brazos abiertos, pero era mejor que morir de un hachazo en la cabeza. Los otros 5 convictos continuaron hacia los distritos habitados y casi ni se fijaron en la marcha de Brown y Kennerly. Esto se había convertido en un arriesgado juego a vida o muerte. Después de haber matado a una persona, cambió la dinámica psicológica del grupo. Estos hombres sabían que ahora, a menos que llegaran rápidamente a los distritos colonizados, alguien más tendría que morir. Y aunque todos estaban en el mismo aprieto, el juego no estaba igualado. Greenhill mantuvo su autoridad en el grupo porque llevaba el hacha todo el camino. Los hombres siguieron un par de días comiéndose los restos de Dalton. Después de 4 o 5 días, se habían acabado. Lo lógico para ellos era que alguien sería el siguiente. Las miradas empezaron a cruzarse en el grupo. ¿Quién es el siguiente? Todos estaban hambrientos. Sabían que estaban demasiado débiles para seguir. Había que matar a alguien. Lo echaron a suertes. Y Bodenham sacó el palo más corto.
El desafortunado perdedor fue ejecutado rápidamente y descuartizado. Los hombres hambrientos devoraron su cadáver. Ya eran 4, divididos en 2 y 2. Estaban Greenhill y Travers como los fuertes, y luego Mothers y Pierce. Pasaron los días. Los estómagos se vaciaron. Y creció la tensión. Vamos a seguir nosotros solos. Mothers buscó una alianza con Pierce. Mataría a su padre antes de dejar de comer un solo día. Pensó que juntos podrían arrebatar el hacha a Greenhill y Travers. Pero Pierce vio quién tenía el poder. Mothers se convirtió en la siguiente comida. Ya eran 3. Estaban Greenhill y Travers, que eran muy amigos, y Alexander Pierce. Era una dramática situación psicológica en la que había 3 hombres. En este punto, Alexander Pierce sabe que va a ser el próximo. Más de 3 semanas después de que los 8 convictos dejaran la brutal colonia penal por el inhóspito bosque de Tasmania, solo quedaban 3. 2, Greenhill y Travers, eran amigos, lo que dejaba a Pierce el papel del extraño. Sin comida y con el canibalismo como único medio de subsistir, no había duda de quién corría más peligro. En este punto, Alexander Pierce sabe que va a ser el próximo. Y probablemente lo hubiera sido si Travers no hubiera sufrido un trágico accidente. En un fatal paso en falso, una serpiente venenosa mordió a Travers. Cayó enfermo al instante. Greenhill no está dispuesto a abandonar a Travers. Quiere salvar a su compañero. Le ayudan, pero estaban demacrados y en muy mal estado, y era muy duro cargar con un hombre enfermo. Recorrieron un trecho y acamparon. Travers no mejoraba. La gangrena empezaba a extenderse y Travers sabía que no lo conseguiría, que iba a morir, así que pidió a los otros que lo mataran. Matadme. Y lo hicieron, proporcionándoles unos kilos más de carne en su avance final hacia los distritos colonizados. Y ya eran 2. Ahora la dinámica era fascinante. Está el hacha y los 2 hombres que continúan. Greenhill y Pierce empiezan a jurarse fidelidad mutua. Se dicen que cualquier día llegarán a los distritos colonizados y que no se iban a hacer daño el uno al otro. Pero ninguno de los presos confiaba realmente en el otro. Los 2 estaban muertos de hambre. Tenían carne de 3 hombres en sus estómagos. Y cada uno era la única comida potencial que tenía el otro. Pierce fue el primero en confirmar sus sospechas. Una noche fingió que se quedaba dormido. Y entonces escuchó a Greenhill levantarse y arrastrarse hacia él. Sabía que iba por él. Sabía que iba detrás de él. A continuación empezó un juego mortal del gato y el ratón. La cuestión era quién sería capaz de mantenerse despierto más tiempo. Si Greenhill se dormía, Pierce cogería el hacha y lo mataría. Si Pierce se dormía, Greenhill tenía el hacha y lo mataría. Puede que continuaran 3 días con sus noches sin dormir.
La situación era extrema, no podían dormir y estaba la amenaza de ser asesinados. Finalmente, Greenhill se durmió y soltó el hacha. Pierce la cogió y se la clavó a Greenhill en la cabeza. Greenhill, el líder desde el primer día, había caído. Alexander Pierce fue el único preso que sobrevivió. Con el aporte de carne fresca, Pierce continuó una semana más hasta que, unos 50 días después de escapar, llegó a los distritos colonizados. Pero no eran la salvación que él esperaba. Después de saborear brevemente la libertad, fue capturado. Las autoridades quedaron perplejas por esta historia de canibalismo en el bosque. Simplemente no se la creían. Esencialmente, por entonces, los ingleses creían que los europeos no caerían en el canibalismo, que el cristianismo había civilizado a la gente hasta el extremo de que el canibalismo les resultaría imposible. Los funcionarios creían que se habían quedado en los bosques y que habían inventado esa elaborada fantasía para hacerles perder la pista. Por eso Pierce fue devuelto sin más a Macquarie Harbour. Y el recibimiento fue especialmente bueno, no por las autoridades, sino por los demás presos. Lo consideraron una especie de héroe, especialmente un joven llamado Cox. Thomas Cox empieza a insistirle para que le ayude a escapar. Cox presionaba muchísimo a Pierce. Le dice que tiene anzuelos y todo lo necesario para escapar. Pierce se muestra reacio. Ha pasado por esa experiencia y sabe que no es fácil. Pero a Pierce le quedaban aún años de trabajos forzados en Macquarie Harbour y aceptó. Los dos hombres huyen de una partida de trabajo, se dirigen a los bosques y emprenden la fuga. Avanzan unos 5 días hasta llegar al río King. Pretendían cruzar el río a nado para evitar la mortífera ruta interior que Pierce conocía tan bien. Pero al llegar al borde del agua, Cox se vio obligado a hacer una confesión crucial. No sabía nadar. Las opciones eran volver y ser azotados por escapar, o volverse y probar de nuevo por las montañas. Pero sabía que eso era imposible. Para él, allí estaba el Valle de las Sombras y la muerte. Cox trató de calmar a un airado Pierce, pero sus súplicas encontraron oídos sordos. Cox se convirtió en la siguiente víctima, asesinado y luego devorado por Pierce. Después de matar a Cox, cogió los muslos, las pantorrillas y la carne de los brazos, las partes que mejor se comían, y continuó su viaje. Sigue un par de días, y entonces le atenazan una terrible soledad y los remordimientos. Parece que se detuvo y se dijo que todo le daba igual, que ya no lo podía soportar. Se sentó en una punta de tierra y observó los barcos entrando y saliendo de Macquarie Harbour. Le hizo señales a uno y se entregó. Un marinero se acercó a la orilla, donde encontró al atribulado Pierce. Tenía comida, no le hacía falta matar a nadie. Cuando le pidieron que lo explicara, no supo cómo reaccionar. Por eso creo que para entonces se había hecho adicto a la carne humana. Pierce fue juzgado y hallado culpable de asesinato, como cabía esperar. Después de su condena buscó alivio en la religión. Deseando la absolución, confesó todas sus experiencias caníbales. Puede que salvara su alma, pero no su vida.
El 19 de julio de 1824, Alexander Pierce, el preso hambriento que se aficionó a la carne humana, pagó por su canibalismo con la horca. Cuatro marineros perdidos en el Atlántico Sur en un esquife de 4 metros. A cientos de kilómetros de la tierra más próxima y a punto de morir de hambre y sed, afrontan una elección inimaginable. ¿Debe sacrificarse uno para alimentar al resto? El 19 de mayo de 1884, la tripulación del velero Mignonette emprende un viaje rutinario a través del Atlántico. Su misión era llevar el barco desde su Inglaterra natal a su nuevo propietario en Australia. El Mignonette tenía una tripulación de 4 hombres. El capitán Tom Dudley, un patrón de veleros de regata con mucha experiencia y también devoto cristiano, y 3 tripulantes. Ned Brooks, que como Tom Dudley era un experto marino. Edwin Stevens, el encargado de la navegación. Y finalmente un grumete, Richard Parker, que era la primera vez que navegaba. Nunca había perdido de vista la tierra. Aunque Parker era nuevo en el mar, el Mignonette no. Era bastante viejo, tenía unos 14 años y habían tenido que repararle parte de la tablazón, cosa que se había hecho bastante mal. Los barcos en malas condiciones para navegar eran un problema crónico en el siglo XIX. Y la navegación, una ocupación peligrosa. El de marinero era el trabajo más peligroso, aparte del de minero. El mismo año en el que se hundió el Mignonette, en 1884, también se registró el hundimiento de otros 550 barcos británicos. Y eso no fue lo peor. 3 años antes fueron 881. Esos son más de 2 al día. El Mignonette se sumó tristemente a esa estadística. Después de una semana de ser azotado por un mar tempestuoso, una gran ola cayó sobre el frágil barco el 2 de julio. El viejo velero no tuvo ninguna oportunidad. En 5 minutos había desaparecido. Aunque el capitán Dudley y su tripulación se pusieron a salvo en el esquife, estaban perdidos y con pocas esperanzas de ser rescatados. Era una embarcación muy ligera en medio del Atlántico Sur. Era diminuta y sin nada con que cubrirse. Las provisiones eran mínimas. 2 latas de nabos, una navaja, un cronómetro y un sextante. No habían podido salvar el agua potable. Igualmente de alarmante era el lugar del naufragio, a unos 1000 kilómetros de la costa más cercana. Santa Elena al norte y Tristán da Cunha al sur. El Cabo de Buena Esperanza estaba fuera de su alcance, a unos 2500 al este, y Sudamérica quedaba a más de 3000 kilómetros al oeste. Y aún peor, estaban lejos de la ruta de los vapores a El Cabo, donde hubiera podido descubrirlos un barco al pasar. El primer día los marineros fueron a la deriva, todos sumidos en sus propios pensamientos. Pero, tras 24 horas, la sed se les hizo insoportable. Estaban en los trópicos con un calor muy intenso. No tenían nada que les diera sombra para protegerse del sol. La sed fue un problema inmediatamente e iba a peor. Los nabos, agua de lluvia y una tortuga que capturaron les dieron un alivio temporal. Pero cuando se acabaron, sus cuerpos consumidos ansiaban dolorosamente comer y beber. A los 7 u 8 días, estaban a punto de morir de sed. Parker, el menos experimentado, no podía resistirse a beber el agua del mar que los rodeaba. Parker, no, no bebas. Es como un veneno que te mataría. Pero el agua salada solo deshidrataba aún más su atormentado cuerpo. Dudley comprendió que se les acababa el tiempo. Si no los rescataban rápido, su única oportunidad de sobrevivir sería optar por el último recurso de los marineros, la costumbre del mar. Matar a uno de ellos y devorarlo. Lo que se supone que se hacía era echarlo a suertes para seleccionar a la persona, seguidamente matarla y después repartirla. Eso es lo que se hacía. Era una práctica habitual y no era ningún secreto. El capitán Dudley planteó la posibilidad con tristeza. Simplemente dijo, tenemos que hacer algo. Y creo que con eso todos entendieron qué quería decir.
Aunque lo entendieron, se resistían, sobre todo Brooks. Sería mejor morir todos juntos. ¿Por qué morir 4 si uno puede salvar a 3? Vendrá un barco. Y puede que pase de largo. Estaban en un punto muerto. Pero después de casi 3 semanas sin ayuda, el joven Parker no pudo soportar más la implacable sed. La noche del 20 de julio, mientras los demás dormían, bebió agua del mar. Unas horas después, sus compañeros se despertaron y encontraron al chico enfermo de muerte. Al beber el agua del mar, Parker había sacado, de hecho, el palito corto. Si esperaban a que Richard Parker muriera, se le coagularía la sangre en las venas. No tendrían nada que beber y morirían. Ya sabéis lo que hay que hacer. No hablemos más de ello. No tiene sentido que muramos todos cuando uno puede salvarnos. ¿Qué hay de nuestras familias? El chico se moría de todas formas, nadie dependía de él, mientras que los demás estaban casados y tenían hijos. Si los hombres morían y no regresaban, sus esposas e hijos se convertirían en indigentes y podían acabar en un asilo. Creo que por esas razones pragmáticas el capitán Dudley dijo que Richard Parker debía morir. Tenemos que matar a Richard Parker. Cuatro marineros desesperados habían naufragado en medio del Atlántico Sur. Y después de casi 3 semanas perdidos en el mar, se enfrentaban a una muerte segura por hambre y sed. El capitán Tom Dudley tomó una atroz decisión. Dado que el grumete Richard Parker estaba sumamente enfermo por haber bebido agua de mar, decidieron sacrificarlo para que los demás sobrevivieran consumiendo su carne y su sangre. Dudley apuñaló a Parker en la garganta, recogiendo la sangre del chico al brotar de su cuerpo. Dudley y Stevens bebieron con avidez. Brooks, que había protestado enérgicamente ante la decisión de Dudley, no pudo resistirse. No es fácil hacerse una idea de cómo era Brooks. Sin duda, no participó activamente en el asesinato de Richard Parker, pero enseguida exigió su parte de sangre. Con la sed saciada de momento, los 3 hombres empezaron a consumir el cuerpo del chico. Crudo. La escena en ese bote debió ser inenarrable. Dudley descuartizó el cadáver de Parker y colocó trozos de la carne a secar al sol. El capitán, el oficial y el navegante flotaban en una poza llena de sangre y muerte. Pasaron 4 días más. La carne restante se estropeaba y la sangre se había acabado hacía tiempo. El 24º día de este horrible suplicio, cuando el capitán Tom Dudley temía que tendrían que volver a recurrir a la costumbre del mar, apareció en el horizonte un barco alemán. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Socorro! 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 Por suerte para ellos, el capitán del barco alemán vio su terrible situación y lo rescató. Durante 2 semanas, Dudley, Brooks y Stevens no hicieron más que comer y dormir, sanando lentamente sus cuerpos maltrechos. Cuando fue capaz, Dudley se reunió con el capitán del barco alemán. Dudley no ocultó el hecho de que habrían matado y devorado al otro miembro de la tripulación. Ahora, eso sorprendería. Sería desconcertante. En el mundo marítimo del siglo XIX, no sería ninguna sorpresa. Había hecho lo más difícil, había hecho lo correcto. Había conseguido salvar a la mayoría de su tripulación. Miles de kilómetros en un bote descubierto sin agua. No había nada de lo que avergonzarse. Después de 3 meses en el barco alemán, la tripulación del Mignonette llegó a las costas de su Inglaterra natal. Pero la bienvenida no fue calurosa.
Al desembarcar, Dudley informó de la pérdida del velero en la aduana. De nuevo, fue completamente sincero. De hecho, reconstruyó el asesinato en la aduana. Dudley nunca pensó que se emprendería un proceso legal. Pero se equivocaba. Dudley, Stevens y Brooks fueron detenidos. Dudley se indignó especialmente. Pensaría que se había traído de vuelta a casi toda su tripulación. Si había hecho lo correcto, ¿por qué lo detenían? Fueron detenidos porque hacía tiempo que el gobierno quería prohibir por ley la costumbre del mar. Se pensaba que el canibalismo, aunque fuera para sobrevivir, no era algo en lo que debiera participar un ciudadano británico. El canibalismo se consideraba un recurso de salvajes. Cuando el Imperio Británico estaba en expansión, cada vez que desembarcaban en una isla decían que su gente eran salvajes. Decían que practicaban el canibalismo. La idea de que un marinero anglosajón también lo practicara era una maldición para los dirigentes victorianos y estaban decididos a convertir este caso en un precedente para enjuiciar la costumbre del mar. Estaban decididos a que acabara con una condena. El problema de procesar a estas personas era que al testigo principal se lo habían comido. Pero Brooks no había participado activamente en el asesinato, así que lo convirtieron en testigo de la acusación. Sería él quien aportara las pruebas. A cambio de su declaración, Brooks se libró de la acusación, dejando que Dudley y Stevens fueran juzgados por el asesinato de Richard Parker. La causa provocó un encendido debate público. Entre la intelectualidad había una corriente bastante importante que decía que esta costumbre del mar era una práctica bárbara y que cuanto antes se cortara, mejor. Pero la opinión pública estaba totalmente de su parte. Cuando comenzó el juicio en noviembre de 1884, Dudley y Stevens se enfrentaron a un jurado comprensivo. Se corría el riesgo de que el jurado los absolviera, y el juez decidió que había que evitarlo. Así que, con mano dura, obligó al jurado a aceptar un crítico procedimiento legal denominado veredicto especial, que daba al juez plenos poderes sobre el caso. El jurado estaba limitado a asentir. Les presentaban un documento y les preguntaban, ¿vale así? Y claro, respondían que sí. Todos estaban intimidados, así que lo aceptaban. Los dos marineros fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte. Pero el gobierno, satisfecho porque ahora tenía una sentencia contra el canibalismo en el mar, liberó a Dudley y Stevens después de cumplir solo 6 meses de cárcel. Este juicio se celebró no por un asesinato concreto. Estaba pensado como un medio para prohibir el canibalismo. Sin embargo, su eficacia fue cuestionable. Cuando Tom Dudley fue condenado dijo, ¿creen que así han prohibido la costumbre del mar? Lo que han hecho en realidad ha sido prohibir la verdad. Los barcos seguirán naufragando, los hombres seguirán muriendo de hambre y harán lo que siempre han hecho, pero ya nadie regresará a la orilla y contará la verdad. Los tres tuvieron destinos diferentes. En cierta forma, la historia más interesante es la de Ned Brooks. Dado el interés sensacionalista que despertó el juicio, fue contratado por una feria ambulante de las que abundan en esa época. Con el cartel de El Caníbal de Alta Mar, aparecía vestido con harapos y masticando trozos de carne cruda en un horripilante simulacro del calvario que había sufrido. Cayó en el alcoholismo y uno de sus vecinos de Southampton recuerda cómo gritaba en mitad de la noche una y otra vez, «Yo no fui, yo no lo hice». Murió en la miseria. Igual que Edwin Stevens, por desgracia, pero su suplicio lo marcó de por vida. No volvió al mar, vagó sin rumbo. También como Brooks se hizo alcohólico y su vida acabó en circunstancias muy tristes. Dudley se marchó para emprender una nueva vida en Australia y montó un próspero negocio. Posteriormente le pasó algo horrible. Fue el primer australiano que murió de peste bubónica. Su familia, por supuesto, pensó que era un testigo de Dios, porque había escapado de la horca, pero al final pagó. En 1942, los combates de la Segunda Guerra Mundial se extendían por el sudeste asiático. Japón había invadido varios países y amenazaba con controlar todo el Pacífico Sur.
Papúa Nueva Guinea se convirtió en un campo de batalla crucial cuando las tropas aliadas, formadas principalmente por australianos, se enfrentaron al ejército imperial japonés. En Papúa Nueva Guinea, los australianos se encontraron con una ventaja inesperada, ya que los soldados japoneses estaban muy mal equipados para luchar en la jungla. Concretamente, el suministro de comida era muy malo. Los oficiales de alta graduación que trabajaban en Tokio nunca habían estado en las islas del Pacífico. Planificaron la guerra mirando los mapas y no sabían nada de las selvas, ni tenían idea de cuánta comida necesitarían. Los casi 160.000 soldados japoneses estacionados en Nueva Guinea desde mayo de 1942 tenían pocos suministros. Pero cuando los aliados hundieron los barcos de transporte en marzo de 1943, no recibieron más comida ni suministros militares. En agosto de 1943, el cuartel general japonés decidió abandonar a las tropas. Obligados a arreglárselas solos y negándose a rendirse, los soldados japoneses se vieron forzados a luchar contra la inanición, además de contra las fuerzas aliadas. Buscaban desesperadamente cualquier comida que pudieran encontrar, animales, vegetales e incluso insectos. Pero no eran suficientes. El escritor japonés Yuki Tanaka investigaba los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial cuando descubrió cientos de documentos legales en los archivos nacionales australianos que sacaban a la luz la espeluznante decisión que tuvieron que adoptar algunos japoneses para sobrevivir: el canibalismo. Me encontré un gran número de documentos australianos clasificados que decían: crímenes de guerra japoneses cerrados. Crímenes de guerra japoneses cerrados. Me pareció muy extraño y decidí solicitar que se publicaran aplicando la Ley de Libertad de Información. Descubrí que en su mayoría eran casos de canibalismo. Estos documentos, que se dieron a conocer por primera vez en 1993 con la publicación del libro de Tanaka y los relatos de los supervivientes japoneses, desvelaron un plan detallado y riguroso. Al parecer, el canibalismo era practicado por toda la unidad, muy bien organizado y llevado a cabo estratégicamente por todas las tropas japonesas. Una sección del escuadrón iba al campo de batalla y volvía con los cadáveres a un sitio seguro, mientras que los demás luchaban contra las tropas aliadas. Luego mutilaban los cadáveres y se cocinaban. Después, rápidamente, los japoneses se retiraban, retrocedían. Los documentos australianos también describían el horrible espectáculo que los soldados aliados se encontraban cuando iban a recuperar a sus camaradas caídos. El teniente HF fue muerto en acción el 8 de enero de 1943. El 11 de enero de 1943 se recuperó su cuerpo. Le habían cortado el brazo izquierdo, que no fue hallado con el cadáver. Se habían cortado tajadas de carne de las pantorrillas y el cuerpo había sido destripado. Las entrañas estaban extendidas sobre un tronco. En una de las mochilas había trozos de lo que parecía el hígado. Big Tongs, un soldado australiano que luchó en la campaña de Nueva Guinea, recuerda cómo reaccionaron los soldados aliados ante los actos de los japoneses. Cuando nos enteramos de que se habían comido algunos de nuestros soldados, decidimos que no habría cuartel. Si hubieran jugado limpio, habríamos jugado limpio con ellos, pero por desgracia no fue eso lo que pasó. Mataban a todos los prisioneros de guerra japoneses en el acto. La brutalidad fue por ambas partes. Sadashigi Imanishi estuvo destinado en Papúa Nueva Guinea desde julio de 1942 hasta enero de 1943. Admite que hubo canibalismo, pero afirma que no tomó parte en ello. No diré que no hubo canibalismo. Una vez vi a un soldado que llevaba el brazo de un muerto. Lo cargaba encima. Los demás le gritaban: «Dame un poco de eso». El soldado que llevaba el brazo dijo: «¿Cómo voy a compartirlo con vosotros? ¿Sabéis lo que me ha costado conseguirlo?». Los soldados hambrientos insistieron mucho. Le decían: «Danos al menos los dedos». Y el soldado cortó los dedos y se los arrojó a los otros. La desesperación descrita por Imanishi
aumentaba a medida que escaseaba la comida. Hambrientos y superados por un enemigo bien alimentado, algunos recurrieron a lo que tenían más a mano: los prisioneros de guerra. Cuando empezó la campaña de Nueva Guinea, los japoneses se llevaron a prisioneros indios, chinos y malayos para hacer trabajos forzados. Pero cuando el suministro de comida escaseó, comenzaron a comérselos. El prisionero de guerra Hatam Ali fue testigo de un bárbaro sistema de canibalismo en abril de 1944. Los japoneses se quedaron sin raciones. En ese momento empezaron a seleccionar a los prisioneros. Los escogidos eran llevados a una cabaña donde se les cortaba la carne del cuerpo mientras aún estaban vivos. Lanzaban terribles gritos y aullidos desde allí, y también desde la zanja donde los arrojaban después. Tanaka tiene una teoría para explicar por qué los japoneses dejaban vivos a los prisioneros después de arrancarles la carne. Así intentaban mantener una fuente de alimento. Cuando se mata a una persona, la carne se estropea. Por tanto, mantenían con vida a los prisioneros el mayor tiempo posible. Luego, al día siguiente, cuando aún seguía vivo, se le extraían los órganos internos para cocinarlos. Matar y comerse a los enemigos es una táctica extrema de supervivencia, incluso en tiempos de guerra. Pero en algunos casos, la desesperación de los soldados japoneses era tan enorme que se veían obligados a dispararse entre sí. Los documentos de los archivos australianos muestran que los soldados de Australia encontraron no solo los restos mutilados de soldados aliados, sino también de soldados japoneses. En la mayoría de los casos, los japoneses se comían a sus camaradas que habían muerto en combate o por enfermedad. Pero en casos extremos, se mataban los unos a los otros. Hay pocos informes que describan estos actos criminales, lo que no extraña, ya que los únicos testigos son los japoneses que sobrevivieron. Pero existe un relato de un testigo, un teniente del ejército japonés que sirvió en Filipinas, donde también escaseaba la comida y se dieron casos de canibalismo. No había absolutamente nada de comer, y decidimos echarlo a suertes. Al perdedor lo mataríamos y nos lo comeríamos. Pero el que perdió echó a correr. Le disparamos. Nos lo comimos. Imanisi niega que los soldados japoneses de Papúa Nueva Guinea practicaran el canibalismo entre ellos. Después de la guerra, me han dicho que en Filipinas se comían a la gente, pero a los compañeros. En ninguna circunstancia se podría hacer algo así. ¿Comerte a un compañero que había pasado por lo mismo que tú? Nunca se conocerá el número de soldados aliados, prisioneros de guerra y soldados japoneses devorados durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil descubrir a los autores, porque la única prueba serían los restos de carne u órganos cocinados al fuego. Sin embargo, a pesar del canibalismo, el número de bajas del ejército imperial en Papúa Nueva Guinea fue asombroso. De los casi 160.000 que fueron enviados allí, murieron casi 150.000. La mortalidad de las tropas japonesas fue del 94%. Solo sobrevivió el 6%. Casi podría decirse que fue un milagro sobrevivir a la campaña de Nueva Guinea. Los soldados que sobrevivieron probablemente deban agradecérselo al canibalismo. Estos soldados japoneses hicieron lo necesario para sobrevivir en una situación extrema. Nadie sabe hasta dónde llegaría para evitar morir de inanición, excepto los pocos que, como los protagonistas de estas historias, han tenido que tomar la inconcebible lección de matar y convertirse en un caníbal o morir.